Muy buenas noches, licenciada. Mi nombre es Daniel Cerazo y hoy tengo el gusto de realizar esta entrevista como parte de mi tarea académica. Agradezco mucho la disposición de Michael Iturralde por tomarse el tiempo para conversar conmigo. El objetivo de esta entrevista es conocer más sobre la etapa de su nacimiento, infancia y adolescencia. Y a continuación comenzamos con la entrevista. Bueno, entonces vamos a comenzar con la entrevista y a ver, entonces tengo aquí a Michael y le voy a preguntar que nos cuente un poco sobre él. Hola Danis, buenas noches. Mi nombre es Michael Iturralde, tengo 26 años, soy de la provincia de Orellana, ciudad del Coca. Soy ingeniero agrónomo y actualmente no estoy laborando. Listo, muchas gracias Michael. Entonces a continuación vamos a hablar un poquito de ti, en lo que fue el nacimiento, si podrías contarnos. Claro, yo nací en el Coca el 12 de noviembre de 1998. Mi mamá es oriunda del Napo, Tena. Mi papá oriundo de Guayaquil. Tengo dos hermanas. En total somos tres hermanos, yo soy el mayor. Tengo una hermana de 25 años y otra de 18. Y por parte de mamá tengo 5 hermanos más. Mi papá llegó de Guayaquil a Coca por motivos de trabajo, ya que mi papá trabajaba en la Marina en el área de inteligencia. Y mi mamá laboraba en ese momento donde se encontraba la Marina. Listo. Entonces igual quiero preguntarte a ver si nos puedes relatar un poquito sobre lo que fue tu infancia. Mi infancia sí fue media complicada respecto a problemas que tenían mis padres. Mi papá estuvo conmigo, o bueno, hasta que yo tuve 5 o 6 años, ya que tuvo que volver a Guayaquil por motivo de trabajo. Como trabajé en la Marina, tenían que darle pases y bueno, tuvo que volver allá. Yo me quedé acá con mi mamá y mi hermana. Y bueno, eso podría decir. Bueno, eso sería como parte de tu infancia, ¿no? Se Sí. comprende. Entonces a continuación igual quiero que que me compartas un poquito más sobre ti en lo que fue tu adolescencia. Con respecto a mi adolescencia, al principio, bueno, tenía problemas de comunicación. Ya después fui solucionando eso, ya que en camino me encontré a personas con las que me iba sintiendo seguro para poder irme expresando, y con eso me iba dando más confianza para poder relacionarme con otras personas. Y bueno, eso se podría decir. Listo. ¿Y podrías decirme cómo te sientes actualmente? Actualmente me siento un poco decaído con respecto al tema de trabajo. De ahí bueno, en ese aspecto me siento decaído, de ahí me siento bien con mi familia, mis hermanos y con todo a mi alrededor. Me encuentro bien. Listo, después de escucharte y conocer un poquito más de tu vida, ¿no? Vamos a comenzar con las etapas que hemos dicho aquí. Vamos a comenzar con la primera, que es la etapa de la infancia, sino también la del nacimiento, ¿no? Te voy a hacer unas pequeñas preguntas y espero puedas ayudarme respondiéndolas, por favor. Bueno, de esa parte quiero explorar cómo fue tu adquisición o sea, cómo aprendiste algunas cosas. Podría ser como que el lenguaje, cómo aprendiste sobre algunos objetos, algunos símbolos, si te ganó la curiosidad o no. Entonces, eso sería la primera parte de la infancia en la que nos vamos a enfocar ahorita. Entonces, la primera pregunta que te hago es, ¿te contaron algo sobre cómo eras de bebé? ¿Eras tranquilo, activo, curioso? Según lo que me contaba mi mamá, sí era tranquilo, la verdad. Había momentos en los que sí hacía mis berrinches, pero no llegaba más, porque, bueno, también el carácter de mi mamá sí era un poco fuerte,
y nada, en realidad sí era tranquilo. Listo, entonces vamos con la siguiente pregunta que nos dice, ¿recuerdas cuando empezaste a hablar o cómo aprendiste nuevas palabras? De recordar, no, pero por parte de mis hermanas o de mi mamá que me cuentan, pues, gracias a ellas, porque interactuaba con ellas, como dije anteriormente, tenía hermanas mayores y ellas se encargaban de mi cuidado y ellas también me enseñaban o intentaran que yo aprendiera a hablar. Fue gracias en sí a ellas. Listo. Es bueno saber y conocer lo que nos cuentan, ¿no? Lo que no hemos vivido, pero tenemos nuestra familia quienes nos lo recuerda. Entonces continuemos con la tercera pregunta. ¿Te gustaba jugar o inventar historias o hacer de cuenta? Como por ejemplo los jueguitos que se tenían, ¿no? De niños, como por ejemplo teníamos el de jugar a la casita o otros tipos de juegos. ¿Qué me dirías? Sí, donde mi mamá trabajaba, habían también otros niños. Bueno, mi hermana y yo íbamos donde mi mamá trabajaba y en el lugar también había otros niñitos de nuestra edad y sabíamos jugar a veces a ser la mamá, el papá o ser los policías, ladrones, tipo así. Y bueno, con ellos pasamos unos buenos momentos, a veces nos imaginábamos cosas, jugábamos o nos íbamos por ahí. Listo, entonces continuemos con la siguiente pregunta que nos dice, ¿eras de hacer muchas preguntas como ¿por qué? ¿O para qué? Soy de hacerlas, en teoría casi no. De hacérmelas a mí, sí. Porque soy un poco curioso a veces. Me gana un poco la curiosidad, pero no soy tanto de andar preguntando eso. Listo, entonces ahorita conocimos un poco más sobre ti en lo que es la primera infancia, ¿no? Que esto va de los 0 a los 6 años, ¿no? Técnicamente sería en la etapa sensoromotriz y la etapa preoperacional. Entonces continuamos con la siguiente que vendría siendo tu infancia media, que vendría siendo de los 7 a los 11 años. ¿Estás listo para las siguientes preguntas? Sí, claro, adelante. Entonces, bueno, el objetivo que tengo con respecto a las preguntas que te voy a hacer en esta parte es indagar cómo resolvías los problemas, si entiendes las reglas lógicas y si empezaste a razonar de forma más compleja o estructurada, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué materias te gustaban más en la escuela? ¿Por qué? Me gustaba el lenguaje. Porque, bueno, aparte de gustarme, fue gracias a la profesora que en ese tiempo nos impartía esa materia, fue quien hizo que me empezara a gustar, me llamaba la atención y todo eso. Listo. Entonces continuamos con la segunda pregunta. ¿Disfrutabas juegos como rompecabezas, ajedrez, cartas o juegos con reglas? De todos ellos solo me gustaba el juego del rompecabezas, la verdad es la que más me llamaba la atención. Pero sentías que no eran como lo que te gustaba o si no eras como que de irte por otro tipo de juegos, como por ejemplo los que no tengan reglas o más abiertos. Más abiertos, la verdad, porque aparte no tenía quien me ayudara con las reglas en sí, por eso. ¿Listo? Entonces continuamos con la tercera pregunta. ¿Te resultaba fácil seguir instrucciones o resolver problemas paso a paso? Se podría decir que sí, porque como mi mamá pasaba ocupada, yo en sí pasaba con mis hermanas y ellas también pasaban ocupadas, me tocaba poder resolver los problemas por mí mismo. ¿Y cómo hacías eso? ¿Investigabas, indagabas? Sí, O la curiosidad también podría ser. investigaba o a veces me tocaba preguntarle a mis compañeros cómo era, cómo iba, cómo se hacía o esto o lo otro, o para qué eso, para o esto. Me tocaba hacer eso. Listo, entonces vamos con la cuarta y última pregunta de esta etapa. Entonces, ¿recuerdas si empezaste a comprender mejor ideas como el tiempo, el dinero o las cantidades?
Sí, como lo he estado diciendo, me crié con mi mamá y bueno, me tocaba ya entender los problemas o las situaciones que por las cuales se estaba o se estaban ocurriendo en ese momento. ¿Listo? Bueno, ya conocimos un poco más de ti en esta etapa, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con la siguiente etapa que vendría siendo tu adolescencia, hablando de los 12 a los 18 años. Bueno, en esta etapa tengo el objetivo de ver cómo empezaste a desarrollar tus pensamientos abstractos, ¿no? Cuestionamientos de ideas y también tu pensamiento crítico. ¿Eres bueno con el pensamiento crítico? Se podría decir que sí. ¿Eres bueno o fuiste bueno cuando tuviste esa edad, de los 12 a los 18 años? ¿Cómo te consideras? Me considero una persona que sí se lleva a preguntar, a cuestionar una que otras cosas y sacarme la duda, ¿no? Ya sea investigando de manera por vía internet o manera por medio de otras personas. 12, 18 años, entonces ya tenías lo que era el conocimiento en el Internet, el uso de eso. Así es. En ese tiempo también recién empezó a hacerse más conocido el internet y a hacerse más usado, sobre todo por eso. Claro, entonces vamos a continuar con la primera pregunta que nos dice, en la adolescencia comenzaste a pensar más en temas abstractos como la justicia, la libertad, la religión o la política. Sobre sobre la religión, sobre todo. Porque, bueno, se recibe la materia de historia y, bueno, en todo ese recorrido de la historia habían cosas que no iban a los ideales que iba forjando en en ese momento, no iban y no me parecía, pues O sea, podríamos decir que en esa edad ya tenías como que la mentalidad de decir que esto no es así o no es como se lo dice técnicamente. así es, ya podía distinguir que estaba bien o que estaba mal o a mi parecer, eso. Gracias, Michael. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿Tenías conversaciones profundas con tus amigos o profesores? Sí, pero en la etapa de 16 17 años, sobre todo con mis compañeros. Era con los que más tenía esas conversaciones profundas, ya que también tenían una situación similar a la que yo pasaba. ¿Y por parte de tus profesores podrías hablar o no te sentías con la mentalidad para poder hacerlo? No llegué a conectar, la verdad, con ninguno de ellos para poder... Conocía sobre la situación que que pasaba yo con mi mamá, pero no llegué a hablar así profundamente con ellos sobre eso. Listo. Entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Te gustaba analizar ideas, debatir o resolver problemas un poco teóricos? Sí, me gustaba, como dije, me empezó a gustar la historia y me gustaba debatir sobre eso, sobre las situaciones que pasaban, sobre los sucesos que pasaron anteriormente, como por ejemplo la Primera, Segunda Guerra Mundial y todo eso, poder debatir sobre eso y también sobre una materia de ciudadanía que abarca también estos temas que son tanto políticos, sociales, eso. Listo. Entonces vamos con la cuarta y última pregunta de esta etapa. ¿Comenzaste a imaginar cómo sería tu futuro o a planear tus metas? Sí, empecé a planear. También lo iba haciendo también porque en el colegio, en la etapa, nos preguntaba y uno ya también se empezaba a cuestionar sobre qué iba a suceder, qué iba a pasar, qué iba a hacer y ya empezarnos a tomar en serio el futuro. También nos ayudaban con hacer que nos hagamos cartas a mi yo del futuro. Entre ellos era poder graduarme de la universidad, tener un empleo, poder construir una casa, formar una familia y etcétera. Sí.
Listo, ¿no? Entonces, gracias por compartir un poco más de ti en esta etapa. Entonces, vamos a la siguiente, que vendría siendo la adultez joven, de aquí en adelante, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a ver cómo te sientes actualmente, cómo usas tu pensamiento lógico, cómo das la resolución a los problemas y cómo tienes tu planificación. Entonces, vamos con la primera pregunta, ¿no? ¿Sientes que piensas de manera lógica antes de tomar decisiones importantes? La mayor parte del tiempo sí, pero hay veces que uno por tomar una decisión apresurada después se da cuenta que no fue la mejor de todas y podía tener mejores opciones. A veces por tomar decisiones apresuradas no pueden ser las correctas. Listo, entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo resuelves problemas difíciles? ¿Te gusta buscar soluciones estructuradas? Al principio intento resolverlos yo y mientras va pasando y si siento que yo no puedo resolverlo, intento buscar ayuda de personas cercanas a mí que me puedan ayudar y poder resolverlo juntos. Listo, entonces con la tercera pregunta, ¿te consideras una persona reflexiva, analítica? ¿Por qué? Eh, Se podría decir que sí, por lo que es la infancia y la adolescencia, por lo que se ha pasado con mi familia, mi mamá y todo eso, me ha llevado al punto de poder de reflexionar sobre actitudes, acciones que yo hago, dejo de hacer, de por qué lo sí y todo eso. Sí. Listo, entonces vamos con la cuarta y última pregunta en esta etapa, ¿no? ¿Cómo planificas tu futuro profesional o personal? Lo planifico, bueno, actualmente ya me gradué de la universidad. Estoy por el momento en búsqueda de un empleo de acuerdo a lo que me gradué, que es de ingeniero agrónomo. Y eso, poder dedicarme a la agronomía, ya sea en el Coca de la ciudad de donde yo soy o en alguna parte o alguna otra ciudad del país donde me pueda desempeñar y seguir ejerciendo y creciendo profesionalmente y de la mano de eso personalmente. El ser ingeniero agrónomo al terminar tu carrera universitaria, ¿lo tuviste en tu planificación de futuro profesional o personal y cómo te sientes ya ahora haberlo logrado? Sí, la verdad lo tuve planeado o fue algo a futuro cuando estaba en el colegio ya en los dos últimos años, que mi meta era terminar la universidad y al momento de realizarlo me sentí feliz, orgulloso de poder terminarla, ya que no solo es un esfuerzo de mi persona, sino también de otras, para poder yo haber llegado a ese momento. Listo, entonces igual, a través de lo que me acabas de decir, sueles evaluar varias opciones antes de decidirte. Sí, busco los pros y los contras para poder tomar una decisión y que no afecte tanto. Listo, entonces ya hemos hablado igual, terminado con lo que es la etapa adolescente, adultez, joven, de los 18 a los 30 años, no sé cómo actualmente estás. Entonces, ahorita quiero preguntarte, ¿cómo te sientes después de haber hablado un poquito, o bueno, contado un poquito sobre ti en todos estos aspectos? Eh, Recordando cosas que no recordaba o que intentaba no recordar, eh, reflexionando también de las preguntas que me has hecho, que hay preguntas que no he llegado a hacérmelas y he llegado a eso, a sentirme un poco sentimental. Entonces, bueno, disculpa si te sacamos un poquito de tu confort, ¿no? Entonces, que quiero hacer una última pregunta, ¿no? Antes de terminar con esta entrevista. Ahorita viendo todo tu camino de niño hasta ahora, ¿cómo crees que ha cambiado tu forma de pensar?
Ha cambiado mucho, como dije, sobre todo también mi personalidad, como dije anteriormente, antes me costaba relacionarme un poco más con las personas y a través del tiempo he ido intentar solucionando eso. Bueno, sigo trabajando en eso, sigo trabajando como persona también y seguir mejorando sobre todo. Entonces ya hemos conocido un poco más sobre ti, gracias a ti por compartir de tu vida, ¿no? De todo lo que pasaste y todas las etapas que viviste. Entonces agradecerte por darte el tiempo en esta entrevista y pues nada, muchas gracias Michael y te deseamos lo mejor, te deseo lo mejor de aquí a un futuro. Gracias. Gracias a ti. Bueno, el análisis que yo puedo dar de la entrevista realizada a Michael es que nos permitió conocer un poquito más de él, aspectos relevantes sobre, bueno, sus estudios, sobre su familia y sobre su vida, la perspectiva sobre su experiencia de vida, su trayectoria como estudiante y todo ese tipo de cosas. Y bueno, a lo largo de la conversación se destacaron varios puntos clave que merecen ser analizados de manera profesional. Uno de los aspectos más relevantes que tuvo la entrevista fue mencionar la importancia que la educación tiene, ¿no? Y este tuvo en su desarrollo profesional, ya que esta idea se refleja a través de sus experiencias, que cuando comentó que tuvo que pasar por los estudios, tuvo que ayudarse de su familia, también se ayudó de él, sus hermanos fueron parte de todo este proceso y cosas así. Además, Michael nos ofreció una perspectiva interesante sobre su vida, ¿no? Su vida con su familia, lo que pasó y todas esas cosas de su infancia. Algo un poquito delicadas de contar, pero nos comenta un poquito, señalando que tiene una postura firme en la actualidad con todo lo que le ha pasado. También que nos abordamos un poquito de temas como lo que fue su colegio, cómo fue de curioso de niño, qué hizo para conocer, para saber de lo que podía hacer él, ¿no? Conocer sus habilidades y tipo de cosas así. También sus motivaciones personales, sus testimonios no solo aportan información valiosa, sino que también permite reflexionar sobre un poquito de los desafíos que él tuvo en el campo tanto educativo como en el campo de su vida. Y bueno, en resumen, la entrevista nos brindó un espacio enriquecedor del diálogo, donde se resaltaron ideas y experiencias que permiten comprender mejor el área en el que se preguntó a través de bueno, las tres etapas que yo le pregunté, tanto en el nacimiento, infancia y juventud, hasta actualmente cómo él se siente. Donde se resaltaron ideas, experiencias que permiten comprender un poco mejor sobre esto. Sus respuestas fueron claras, sinceras y contribuyen significativamente para lo que tratábamos de buscar, ¿no? Y entonces eso. Y bueno, la teoría que yo aplicaría aquí es como él trató de salir un poquito más, investigar, descubrir y conocer sobre esto y todo lo que tuvo que hacer, bueno, le añadiría a la teoría conductista, ¿no? Ya que se basa a través del aprendizaje, a través de nuestro entorno y cosas así. Que eh, esta teoría es considerada parte de tanto de nuestro nacimiento, después de nuestra infancia y nuestro futuro, porque tenemos mucho que aprender y es por el autor Jean Piaget. Muchísimas gracias.